cruzar el charco otra vez. Nos comentabas al inicio de la entrevista que no hay que tener miedo en decir que Israel es un Estado terrorista. Entonces, vamos a hablar de esa relación del Estado de Israel con el terrorismo. Nos comentabas que te parecía que era interesante que hablásemos de una entidad que, bueno, quizás mucha gente no sabe muy bien lo que es. Conocemos bien a la CIA, está también el MI16, es como la CIA británica. Y luego tenemos también, en el caso de Israel, al Mossad. ¿Qué es el Mossad y en qué sentido ha ejercido el terrorismo o ha ayudado, ha amparado el terrorismo a Israel? Bueno, el Estado de Israel, desde el principio de su creación, digamos que ha estado vinculado a actuaciones terroristas porque ellos creían que era fundamental la actuación terrorista para conseguir sus fines. Como siempre, cuando tú creas un grupo terrorista, tú haces una especie de... pones en una balanza lo que tú crees que vas a conseguir con el coste-beneficio, ¿no? Hay dos grupos terroristas que están en el origen del Estado de Israel, que son el Ester y Irgun. Ester y Irgun son dos grupos terroristas, los llamamos terroristas porque hacen actuaciones terroristas. Una de las más emblemáticas es el atentado contra el Hotel King David en Jerusalén, que mata al que entonces era la potencia ocupante de Israel-Palestina, que era el Reino Unido, y mata allí en ese atentado al director del protectorado, ¿no? Entonces, ya en su génesis, ellos tenían muy claro que había que hacer y que actuar con métodos terroristas. O sea, una vez más, no vamos a definir el terrorismo, pero sí podemos decir que empleaba métodos terroristas, colocación de bombas, ametrallamientos, etcétera, ¿no? En esta primera fase, para que el ocupante británico, que era el que ocupaba Palestina y lo que ahora es Israel, era la potencia ocupante, y esto era una colonia. Entonces es una lucha anticolonial. Tú quieres echar al ocupante, que lo consiguen, después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Entonces echas al ocupante, ¿mediante qué? Mediante actuaciones terroristas. Se crea el Estado de Israel, se crea el Ejército de Israel, y poco tiempo después crean pues su sistema de seguridad, ¿no? Tienes tu ejército, tienes además también tu policía y tienes tus servicios secretos. Y aquí, al igual que en otros muchos países, ¿cuál es la estructura de los servicios secretos? Pues tienes tres ramas. La rama interior, que es el Shin Bet o Shabak, que son los que se encargan de, todas las cuestiones de inteligencia en el ámbito de Israel. Y lo que podríamos decir hoy en día es los alrededores, Cisjordania, Gaza, toda esta zona. Eso es tarea del Shin Bet o Shabak, se le llama de las dos maneras. Luego creas un servicio exterior, que es el Mossad, que es encargado de la inteligencia que tiene que ver con otros países, y que espías a otros países y haces también contraespionaje. Y luego tienes el servicio de inteligencia militar, que es MAN, que está ahí dedicado supuestamente a actuaciones militares. Es verdad que a veces colaboran y que se solapan en alguna acción, pero bueno, esta es la estructura en principio. Y entonces el Mossad tiene, según todos los indicios y según lo que han contado algunas personas, una sección especial que se llama Kidon. Kidon son los comandos especiales del Mossad, encargados, podríamos decir, de acciones especiales, si queremos decirlo en eufemismo. Si lo queremos decir claramente, en terrorismo de Estado y en asesinatos, ¿vale? Son los encargados de el brazo armado y alargado de Israel en el exterior. Entonces, ¿cuándo actúan? Pues en principio, después de la creación del Estado de Israel, ¿qué es lo que hacen? Persiguen a antiguos nazis que creen que están escondidos y que les interesa, porque, bueno, por afán de venganza o por afán de justicia, como cada uno lo puede llamar como quiera, perseguir a estos nazis que están huidos, ¿no? Y hacen actuaciones terroristas de diferente tipo, ¿no? Más conocido es el secuestro de Heisman, que lo capturan en Argentina y se lo llevan a Israel, le juzgan y lo ejecutan, ¿vale? Esta es la primera fase en la que se dedican a perseguir nazis. Pero pronto, ¿cuál es su enemigo? Su enemigo son los palestinos, a los que ha echado de la tierra
y que empiezan a hacer actuaciones terroristas también contra Israel. Entonces ellos dicen, como hemos dicho en muchos casos de terrorismo de Estado, vale, yo voy a contestar a este terrorismo con mi terrorismo y voy a atacar a sus dirigentes, a sus militantes, etcétera. Y los voy a atacar tanto en la Cisjordania, en Palestina, etcétera, como en otros puntos de todo el planeta. Y así lo hacen. Y entonces el caso más paradigmático que luego ha salido más a la luz, que se ha llevado al cine y a la literatura, es la operación que, sin ningún rubor, ya se reconoce, ordena la primera ministra de Israel, Golda Meir, después de la masacre de la matanza de Múnich, cuando un comando palestino mata a los atletas que hay, a varios atletas que hay en Múnich, cuando van a empezar los Juegos Olímpicos de Múnich. Entonces, después de estos crímenes, de estos asesinatos, hay una reunión, hay una directriz del Estado que dice: hay que eliminar a todos los palestinos que han intervenido en este atentado, desde el primero hasta el último, ¿no? Esto fue la operación Cólera de Dios. Esta es la operación Cólera de Dios, que se ha escrito, hay libros, hay películas, y que sabemos bastante de ello. No sé si sabemos todo, pero bueno, nos podemos hacer una idea bastante aproximada de cómo fuese. ¿Y en qué consiste la operación? La operación Cólera de Dios es que no sabemos exactamente cuántos comandos había. Hay gente que dice que era uno, otros que eran varios, pero son diversos comandos del Mossad que se distribuyen sobre todo por Europa y por otros países y que van persiguiendo a los que, según ellos, han tenido que ver con este atentado de Múnich. Es una operación larga en el tiempo, dura casi 10 años. Es decir, desde el año 72 dura bastantes años y van persiguiendo sistemáticamente a estas personas, a estos palestinos, ¿no? También, como suele pasar en muchas de estas cosas, y pasó con el GAL, con errores, ¿no? Uno de sus primeros errores en Suecia es que matan a una persona que no tenía nada que ver, pero era parecido, era un palestino que había por ahí, y lo matan, y no es él, y es uno de sus primeros errores, ¿no? Y esto les causa, de hecho, una especie de conflicto diplomático, ¿no?, con este país. Al final estaban atentando en Europa. Efectivamente. Esto les causa problemas, pero no les impide seguir trabajando y actuando en diferentes países, ¿no? En Italia, en otros países también de Europa Occidental, y luego también en algún país árabe, ¿no? Aparte de Líbano, que es donde hace su acto final cuando provoca la explosión en un coche que va con 5 miembros de un comando palestino. Es como la guinda final, porque piensa que en ese coche parece ser que iba como uno de los principales organizadores de la matanza de Múnich. Pues el Mossad sigue operando hoy día, con el conflicto en carne viva, pues más que nunca. El último hecho que se conoce, ¿no?, al final es inteligencia, habrá hechos a lo mejor que no se conocen, pero el último caso así mediático que salió en septiembre de 2024, el ataque a los Vipers. Se hicieron una intervención de los Vipers, que es... Los busca, ¿no? Sí, los busca, ¿no? Es una especie de dispositivo para comunicarse que empleaban desde Hezbollah, ¿no?, los líderes de Hezbollah. Y fueron capaces de hacer esa intervención y no sé muy bien cómo, de forma remota, hicieron que estos dispositivos explotaran. Claro, de forma remota pueden explotar en cualquier lugar, pueden estar comprando en el supermercado, llevándose todos los civiles alrededor. Entonces, esta es una de las últimas operaciones que se realizó sobre todo en el barrio de Dahiyya, dentro de Beirut, en el Líbano. Y esto me lleva a una cosa de la que se ha hablado mucho también estos años, que es la doctrina Dahiyya del ejército israelí. ¿En qué consiste esta doctrina? Bueno, la doctrina Dahiyya que llaman ellos Dahiyya es un barrio de Beirut en el que es la presencia de Hezbollah, que es uno de los enemigos declarados de Israel, es muy potente, ¿no? Entonces, en una de las muchas intervenciones que ha tenido Israel en Líbano, en el año 2006, las fuerzas militares deciden
que no se puede hacer una operación quirúrgica ahí, sino que hay que hacer una operación masiva contra la cúpula o los principales dirigentes de Hezbollah. Entonces, en este 2006 deciden bombardear el barrio. Sí tienen sus objetivos más o menos claros dónde están, pero deciden expandir, como decíamos antes, y uno de los objetivos del terrorismo no es solo matar a alguien y eliminarlo, sino sembrar el miedo y el terror en todo lo que rodea. Entonces esta doctrina, llamada así, es lo que mantiene es, vamos con la mayor fuerza posible a destrozar no solo a los objetivos, que eso lo podrías hacer con un misil de precisión o con un asesinato selectivo mandando a un comando, sino que casi es mejor bombardear todo, arrasarlo, porque no solo vas a conseguir matar a tus objetivos, sino sembrar el miedo y el terror en todos los que les rodean y en todos los posibles apoyos, ¿no? Esto es el trazo grueso, porque claro, aquí también tienes la desventaja, que esto lo vamos a padecer en los próximos años, después de esta actuación que está teniendo Israel, de que sí, tú vas a crear el terror, pero a lo mejor estás sembrando la semilla del terrorismo del futuro, ¿vale? Entonces, ellos a eso no les importa porque van a buscar el efecto de ahora. Yo voy a eliminar a mis enemigos y sus apoyos. Y es más, en esta época ahora, como se han dado cuenta de que puedes estar sembrando la semilla del futuro terrorismo, no les importa matar ya a niños o a menores, porque así se están evitando que esos niños el día de mañana se conviertan en terroristas. Entonces, hemos ido ahora más allá de la doctrina Nahiyya, sino que ahora estamos yendo a la guerra total, de tal manera que estás diciendo, no, es que la única solución, claro, a la que llegas después de haber sentado esas bases, el siguiente paso al que llegas en la escalada es no, es que ya es que hay que arrasarlos todos, hay que matarlos a todos, porque primero dices que son subhumanos, que no son humanos, que van a ser terroristas, que entonces ya no discriminas nada, ya hemos ido un paso más allá de esa doctrina. Claro, es que esto que os llaman doctrina, esta idea de que, bueno, vamos a arrasar con todo, que caigan las víctimas que tengan que caer, mientras esto sirva para disuadir a los enemigos o generar miedo, suena más justamente la estrategia que emplean también los grupos yihadistas. Y no tanto lo que viene siendo un servicio de inteligencia militar de un Estado democrático, ¿no?